¿Cómo entender la sentencia? Le pregunto a un integrante del gabinete del gobierno del presidente Lenín Moreno, a Humberto Cholango, secretario nacional del Agua. El vicepresidente en funciones acaba de ser condenado a 6 años de prisión por el caso Odebrecht. Bienvenido, Humberto, es la primera reacción que generamos desde el Ejecutivo. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo cordial a todos los radioyentes en todo el país. Bueno, nosotros claramente nuestro presidente Lenín Moreno ha dicho, y esa es nuestra posición y nuestra actitud, que se ha dejado a la justicia, a los organismos como la Fiscalía, las Cortes, los jueces, que actúen de manera independiente, que actúen, que investiguen, y si encuentran responsabilidades, pues obviamente ellos sabrán tomar las decisiones de acuerdo a las normas, a las leyes que establecen, y nosotros como desde el gobierno, como el que más siempre se ha dicho, vamos a respetar las decisiones de la justicia, de las funciones del Estado, y hoy, después de este hecho, obviamente la justicia, los jueces han pronunciado. Lo único que, y todos los ecuatorianos y ecuatorianas, lo único que tenemos que hacer es que se respeta las decisiones de las funciones del Estado. Todavía la sentencia no está en firme, porque hay algunos recursos que Obviamente van a ser interpuestos por parte de la defensa de Eduardo Franco Lor, el abogado del vicepresidente de la República. Obviamente, todos, absolutamente todos los ecuatorianos tienen derecho a su legítima defensa, acudir a todas las instancias posibles, si es que creyere que está vulnerando algún derecho, obviamente tienen la posibilidad de agotar las instancias correspondientes que sean, pero sí decirles, por ejemplo, en caso de nosotros, que en caso de la Secretaría Nacional del Agua o de Senagua, nosotros hemos entregado toda la documentación, por ejemplo, el caso Daubín. Cuando la Fiscalía ha solicitado, se ha entregado todo. Cuando la Procuraduría ha solicitado, se ha entregado toda la documentación, y son los entes, tanto la Fiscalía y la Procuraduría, las que investigan y dictaminan las responsabilidades que puedan encontrar o absolver también, en algunos casos, si es que después de las investigaciones, si es que no reúnen los requisitos o no cumplen los méritos para estar en estos casos. Usted se refiere al trasvase Daule Vinces, que sí, del caso Daubín. Que está a cargo de la Secretaría Nacional del Agua, de cierta manera. Ahora está dentro de la empresa pública del agua, que es la empresa pública que está administrando y está a responsabilidad de esta infraestructura, este multipropósito. ¿Cómo se debería entender un vicepresidente condenado a 6 años de prisión que no renuncia, lo ha anunciado, a su cargo? ¿Cómo entiende usted esta figura cuando el propio presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, que acaba de estar en estos micrófonos, dice que se puede arguir un principio de favorabilidad y puede recobrar su libertad y retomar su cargo? Imagínense en un escenario conflictivo con una visión contrapuesta a la del presidente de la República. Humberto. Bueno, nosotros entendemos ya esto más desde un análisis más legal, jurídico, los expertos, los abogados, los juristas, los litigantes sobre estos temas deberían dar luces para poder actuar. Obviamente, como ya dijimos, cualquier ecuatoriano, cualquiera que sea, puede recurrir a instancias o también argumentar cualquier violación, en este caso, a sus derechos, y puede acudir a otras instancias, y esas instancias también tienen que pronunciar. O sea, por eso desde el gobierno nacional, y claramente con el señor presidente lo ha dicho, es que nosotros respetamos las decisiones y respetaremos la independencia de las funciones. Estamos dialogando con Humberto Cholango, él es el secretario nacional del Agua. Se puede advertir también, ya pasando a otro tema, este clima de desconfianza en algunos sectores sobre el diálogo nacional, sobre el diálogo convocado por el presidente de la República y al que han acudido sectores como el que usted representa,
la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, luego de unas declaraciones reveladas de Eduardo Mangas, ex secretario general de la Presidencia de la República. ¿Qué decir frente a este tema que puede traer coletazos, Humberto? Bueno, el diálogo nacional, el presidente siempre ha dicho, y nosotros en cada uno de los ministerios estamos llevando adelante el diálogo. Estamos escuchando, estamos conversando. Hay cosas que se puede llegar a acuerdos y consensos y que se convierte en política pública. Hay algunos puntos que todavía no están resueltos y otros que todavía faltan por dialogar. Obviamente nosotros como gobierno nacional vamos a seguir dialogando. ¿No es una estrategia para ganar tiempo? No, es que así... Y para tomar el pelo a los sectores que participan. El diálogo debe ser permanente para poder gobernar el país. O sea, permanentemente, no necesariamente decir, bueno, estamos acudiendo al diálogo ahora nada más, sino permanentemente dialogar y así contribuir con ideas, con propuestas al desarrollo del país. Nosotros en la Secretaría Nacional del Agua hemos llevado adelante diálogos con los sectores agrícolas, empresarios, con sectores comunitarios. Por ejemplo, el decreto 010 sobre la tarifa de agua, sobre la tarifa de agua cruda, es un consenso, escuchando a varios sectores, a los agricultores, a los bananeros, a las cámaras, a los regantes, a los sectores indígenas y campesinos. O sea, escuchamos, pusimos de acuerdo y está. También el tema de sector comunitario, lo mismo. Es decir, ahora, que los diálogos sí han dado resultados positivos. Obviamente, y ahora, por ejemplo, vamos resolviendo más de 6.000 casos de legalizaciones, de autorizaciones, de aprobación de nombramientos, con el apoyo, inclusive con el diálogo que hemos tenido en territorios, en las provincias, con las juntas comunitarias. Estamos trabajando, por ejemplo, hemos trabajado en conversaciones con algunos municipios, alcaldes, la misión Agua Segura y Saneamiento para Todos, que vamos a llevar adelante una gran misión para los sectores rurales que necesitan dignificar la vida, necesitan de alguna manera que se haga justicia social, porque en esos sectores no están tomando agua segura. Estamos trabajando, por ejemplo, el Plan Nacional de Riego en el Ecuador, revisando, reorganizando el Plan Nacional para poder rearticular y llegar a más sectores, más espacios de territorio para generar riego y así generar la economía, dinamizar la economía, generar empleo digno, combatir la desnutrición. Estamos trabajando con los señores prefectos, por ejemplo. Entonces, es un diálogo permanente, es un diálogo que siempre va a ser necesario en un Estado democrático, en un espacio donde tanto la sociedad, tanto las autoridades del gobierno nacional y de los gobiernos seccionales podamos ponernos de acuerdo y así contribuir al desarrollo del país. Humberto, esta misma semana hubo una movilización. Inicialmente se hablaba de un levantamiento, entre comillas, algo que fue corregido por parte del presidente de la CONAIE, el señor Jaime Vargas. Un movimiento o una movilización que llegó hasta el Palacio de Carondelet, en donde fueron recibidos los integrantes, sobre todo de la CONFENIAE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, por el propio presidente de la República y otros altos funcionarios. Entiendo que usted estaba presente. Se llegaron a acuerdos, a consensos. ¿Qué tipo de acuerdos y qué tipo de consensos y qué garantías hay de que los mismos se vayan a viabilizar en el transcurso del tiempo? Bueno, se tuvo la conversación, el diálogo encabezado por nuestro presidente del Ecuador, Lenín Moreno, y presidente de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, conjuntamente con los presidentes de las regionales. Por ejemplo, uno de los puntos es que el señor presidente dijo claramente que a partir de ahora, por favor, paren las concesiones mineras hasta analizar, hasta tener con absoluta claridad qué es lo que está pasando en el sector minero. O sea, el movimiento indígena salió y reivindicó eso, ha sido público eso. También sobre el tema de educación intercultural bilingüe, que las comunidades y pueblos vamos a trabajar de manera conjunta. Se ha avanzado en el diálogo con el Ministerio de Educación, avances muy importantes.
obviamente que hay que ir concretizando ya en los hechos más en territorio, como se dice, en las provincias. Lo mismo en el tema de territorios indígenas, ancestrales, que tienen conflictos, buscar todas las maneras posibles, hacer todo el estudio legal para poder resolver los territorios que están arrastrando conflictos de hace años, para que puedan acceder a esos espacios, a esos territorios, las comunidades y las nacionalidades indígenas. Y obviamente hay un sinnúmero de puntos que también están dentro de este diálogo, y se quedó con absoluta claridad que el diálogo vamos a seguir de manera permanente. En el diálogo podemos también tener discrepancias, puntos de vista distintos, ¿no? O sea, no necesariamente esos puntos de vista distintos nos puede poner a decir que estamos peleados. No, son puntos de vista distintos que de alguna manera inclusive nos ayudan a encaminar, a iluminar una estrategia mejor, una propuesta más adecuada para el desarrollo de los pueblos, de las comunidades, de las nacionalidades y del pueblo ecuatoriano en general. Humberto, en cuanto a la consulta popular y la campaña que va a arrancar con inscritos 14 organizaciones, entiendo yo, que han sido calificadas hasta el momento, de las más de 40 inscritas, entre ellas Pachacutic, ¿cómo se va a activar una campaña? Con exiguos recursos, porque entiendo yo que no hay un presupuesto considerable para una campaña que pueda tener efectos importantes. ¿O usted cree que no hay posibilidades de que la población diga no a alguna de las 7 preguntas? De manera mayoritaria, digo yo. La propuesta planteada por nuestro gobierno, por el presidente Lenín Moreno, ha tenido una amplia acogida. La ciudadanía está informándose de las preguntas. Obviamente que hay que trabajar y hay que informar mucho más. La campaña dentro del marco del proceso electoral se desarrollará. Obviamente nosotros aspiramos que este proceso electoral, esta consulta, sea una consulta para la unidad, para la reconciliación, para la paz interna del país, y obviamente la gente en las provincias por donde nosotros hemos estado viajando, visitando, la gente dice que sí van a apoyar en esta consulta, votando 7 veces sí. En el caso, por ejemplo, nuestro directamente involucra la pregunta número 6 sobre el tema de prohibir la minería metálica a gran escala en las zonas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Por ejemplo, la mayor reserva de agua está en las zonas protegidas. Nosotros, obviamente, tenemos que informar, vamos a informar y, obviamente, apelar a la conciencia del pueblo ecuatoriano, y nosotros creemos que va a ser un triunfo contundente y, obviamente, para poder avanzar en los procesos de construcción, como dijimos, de construcción y de reconciliación de el pueblo ecuatoriano. Permítame abordar en esta última parte de la entrevista el tema relacionado con el agua y el problema que vivió Quito hace pocos días, con un deslave de proporciones que provocó la interrupción de un canal, dejando sin agua, sin el elemento líquido vital, a más de 600.000 habitantes de los 2 millones, casi 500.000 que tiene la capital de la República. ¿Qué acciones, qué responsabilidades tiene la Secretaría Nacional del Agua en torno a este tema que perjudicó a miles de habitantes de Quito? Bueno, nosotros desde el primer momento activamos toda nuestros protocolos, coordinamos con COE cantonal e inclusive con COE provincial, que estaba reunido también analizando este percance. Claro, como gobierno nacional, desde el primer momento entramos para poder ayudar, proteger y defender a los ciudadanos de Quito, o sea, a los que están en la ciudad de Quito. Por ejemplo, juntos con el señor ministro de Educación, se llegó a un acuerdo para suspender las clases 2 días, por ejemplo.
Se habló con señores rectores de las universidades, a pesar de que las universidades tienen su autonomía, se habló para que suspendan, por ejemplo, las clases en las universidades. El día jueves por la tarde y viernes todo el día, toda la función pública, por ejemplo, se suspendió por decreto de presidente y por pedido también del COI y del señor alcalde de Quito. Pero aquí hay que dejar, esto nos deja algunas lecciones que tenemos que aprender. Claro, como no pasaba antes una situación de esta magnitud, obviamente no teníamos mayor preocupación. Conciencia del uso del agua. Conciencia del uso del agua. Y aquí hay que tener una conciencia del uso del agua, o sea, de manera adecuada, primero. En segundo momento, por ejemplo, deja al descubierto que Quito no tiene un sistema tal vez alterno o un sistema que se interconecte, por ejemplo, para poder tal vez racionar el agua en su servicio, por ejemplo. No sé si es que hubo... La capacidad de respuesta fue bastante pobre, digámoslo exactamente. así, porque los tanqueros no abastecían pero también, a ese conglomerado que necesitaba el agua. Pero también otra cosa, el almacenamiento, las reservas de agua que se debe tener. O sea, las grandes reservas de agua que para garantizar, por lo menos para salir de los momentos más apremiantes, complicados para salir, por ejemplo, a veces, obviamente como usted decía, con los tanqueros se abasteció, sí, pero deberíamos tener como Quito, como ciudad capital y otras ciudades también con esto. O sea, se ve un riesgo bastante grave no tener, por ejemplo, una gran reserva de agua para poder ahora esto desnuda responder también a esta dificultad que pasamos. Ahora, le digo, esto desnuda la poca responsabilidad que tenemos los ciudadanos, porque no es cuestión de mirar únicamente a la autoridad y decir esto es culpa de o buscar responsables luego de que sucede un hecho fortuito, porque entiendo que no fue provocado, bueno, más allá de la investigación que arroje algún tipo de negligencia o no sé. Esto ya, bueno, el señor alcalde ha dicho que va a investigar y que va a buscar los responsables y si es que hay que sancionar, hay que sancionar, pero esto no es un desastre natural. O sea, estaban votando, estaban votando, había unas escombreras ahí. Obviamente que se debía haber tomado las medidas, debe haber la informe empresa responsable, cualquiera que sea, deberían haber tenido el cuidado necesario. Bueno, eso ya determinarán en las investigaciones, pero aquí lo que queda, una cosa al descubierto, como decíamos, es que tal vez no tenemos un plan de gestión de riesgos que pudiéramos activar o que pudiéramos prevenir y la de manera propia conciencia de los ciudadanos. Y no solamente digo, porque los ciudadanos también tenemos responsabilidad de tomar precauciones y de no abusar del uso del agua. No sé si es que estoy redundando, pero almacenar el agua. Hay muchos conjuntos residenciales que tienen cisternas, tanques de almacenamiento, pero hay otros lugares que como el agua es natural y fluye todos los días a través de una llave de agua, nosotros no entendemos el valor de ese líquido y lo que significa para el día a día de los ciudadanos. Lo que pasa es que Quito no ha sufrido, y Quito no sufre, por ejemplo, otras ciudades. A eso me refiero. Como que en otras ciudades. Los ciudadanos debemos también tomar conciencia y adoptar acciones. En otras ciudades, por ejemplo, hay un déficit hídrico, hay problemas de agua. Esmeraldas y otras ciudades también. Entonces, y qué bien que Quito no sufra de eso. Hay una empresa sólida, una empresa exitosa como es la empresa EMAFCU. Entonces a los quiteños no les preocupa, a los usuarios no les preocupa, y como no ha pasado una tragedia de esta magnitud, obviamente a veces se resuelve rápido. Entonces nunca posiblemente había un plan establecido para enfrentar estos riesgos que existen, ya digo. Pero ese es un frente interconectado, por ejemplo, una gran reserva de agua. Imagínese que teníamos en este sector donde hubo este percance, teníamos los 12 hospitales más grandes de la ciudad de Quito. O sea, sí. que primero tocaba abastecer allá. Podríamos haber llegado a una emergencia sanitaria grave. Por supuesto, y los mercados, por ejemplo. Aquí, tanto el Estado
y como el sector productivo, entiendas el sector productivo, desde la tienda más pequeña o desde el panadero hasta las industrias más grandes, los que están ubicados en estos sectores, obviamente que hay unas pérdidas millonarias. O sea, se paró en algunos casos, por ejemplo, en los mercados, la panadería, el sector, por ejemplo, no sé si el sector hotelero, por ejemplo, también fue perjudicado. Entonces, o sea, eso demuestra que tenemos que asumir una responsabilidad de construir propuestas, ideas para proteger a la ciudad de estos temas tan importantes como la dotación del recurso agua para consumo humano. Pero hay que pensar en construir sistemas que puedan tener la capacidad de una reacción rápida para no pasar lo que pasamos la semana anterior. Pero podría abanderar usted como Autoridad Nacional del Agua, y le sugiero, no sé si es que podría ser posible, abanderar una campaña a nivel nacional para cuidar el recurso y para que los ciudadanos seamos conscientes en la utilización de ese recurso y en el almacenamiento del mismo. Estamos en una tierra que tiembla constantemente, más de 20 o 30 volcanes activos, estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, en cualquier momento puede darse una erupción. Imagínense, en el 2002 se produjo una explosión importante del volcán Reventador, que cubrió de ceniza la ciudad de Quito, provocando también problemas. Eso puede pasar en uno de los reservorios importantes que abastece a la ciudad de Quito, como es Papayacta. Sería interesante que todos los seres humanos, los ciudadanos, abordemos con responsabilidad esta situación y tomemos las precauciones del caso, no solo las autoridades. Obviamente, y la cosa más fundamental, Wilson, proteger y cuidar las fuentes de agua, porque podemos tener hermosos reservorios, lindos sistemas, empresas fortalecidas, pero si no cuidamos cada gota de agua en las fuentes, en los páramos, por ejemplo, para Quito abastece, Quito, Mecasur, por ejemplo, Papayacta, Salvepaccha, yo vivo cerca de Papayacta. Se abastece de los ríos orientales. Por ejemplo, si no cuidamos de esos sectores, que cada rato está agotándose el agua, ¿no? Cada rato está agotando, inclusive un diario nacional publicó hace 15 días, si no me equivoco, decía que los ilinizas, después de 8 años, no van a tener ni un metro cuadrado de nieve, por ejemplo. Entonces necesitamos proteger. Obviamente que todo eso de manera integral tenemos que trabajar tanto organizadamente el Estado central coadyuvar fuerzas y los gobiernos seccionales. Por eso invitamos a los señores alcaldes, a los señores prefectos a trabajar de manera conjunta para dar los mejores servicios. Por ejemplo, nosotros ahora con la misión Agua Segura, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a invertir y dar importantes subsidios a los señores alcaldes que trabajen en agua segura. Con esta misión de agua segura, ¿qué es lo que vamos a hacer? Combatir las enfermedades de origen hídrico que cuestan al Ecuador al año 310 millones de dólares. Y con esta misión agua segura, ¿qué es lo que vamos a hacer? Generar más de 130,000 empleos durante el gobierno del mandato del presidente Lenín Moreno. Entonces, esta misión y estos temas que estamos haciendo, estamos trabajando para mejorar las condiciones de vida, pero un plan para toda una vida, no solamente un plan para un determinado periodo de gobierno, para un tiempo, no, sino hay que trabajar para proteger y cuidar la vida de nuestros pueblos, y eso es una responsabilidad de todos nosotros. Muchas gracias a Humberto Cholango, el secretario nacional del Agua.